tardes, profe. Me presento. Me llamo Haider Galvez. Estudio en CIES y estoy estudiando técnico en sistemas. A continuación, voy a presentar mi tarea de las 10 estrategias de manipulación cinética. Un segundo, por favor, ya lo voy a compartir. Mi trabajo. Listo. Perdón. Estrategia de la distracción. Bueno, en este aspecto el gobierno utiliza ciertas medidas, ¿no? O medios de comunicación, ¿no? ¿Sí? Como puede ser el periódico, como puede ser la televisión, las redes sociales, ¿sí? Ciertas cosas, ¿no? Y realmente, pues digamos, la información no es concisa, ¿no? Y no es importante o relevante hacia los problemas reales que pasan en este momento, ¿sí? Ante el país. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, digamos, el gobierno eh, da información relevante, como noticias falsas, noticias que realmente, por ejemplo, aquí en la presentación yo mostré que tiran un cadáver que ya está falsificada, información que no es relevante, pero pues al público pues le llamamos la atención, ¿no? Que, por ejemplo, que es que para Colombia se agarró con con X personas, ¿sí? Entonces, no nos importa y trata de que la gente esté como concentrada en ese tipo de cosas, en el chisme, que todo es en el chisme, ¿no? Y no el tema económico, cómo está el país el día de hoy, eh, no sé, la salud, ¿sí? Ciertas cosas muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, están en la farándula, en los espectáculos, shows, entonces no es así como primordial, ¿no? Estoy por ahí investigando, me pareció curioso un tema que en México, pues, se cambian de rumbo, ¿no? Sacaron el mito del chupacabras, ¿no? Pero resulta que ese mito era para ocultar cosas que el Estado estaba haciendo, y ocultar asesinatos y estados de corrupción. Y pues la gente, que chupacabras, no sé qué, pues vemos que aquí pasa como lo mismo en ciertas cosas, ¿no? Que por ejemplo, que los desaparecidos, que los falsos positivos, ¿sí? Entonces, el Estado como que lo disfraza y lo vuelve como un chiste y realmente no es un chiste, ¿no? Es realmente delicado para combatir la situación. Continuando con el siguiente ítem, crear problemas y luego ofrecer soluciones. En estos meses, días, años que ha pasado, el Estado es como ambicioso, como estratega, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice eso? Como manipulador, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, un tema, por ejemplo, bueno, que yo coloqué, es el tema de la inseguridad, ¿no? Y pues, la seguridad, pues, se ha vuelto bastante fuerte, ¿sí? Aparte, pues, no se sabe, ¿no? Porque todo le echan la culpa a los venezolanos, ¿no? Que fue un venezolano, que robó, fue el que mató, ¿no? Y pues no todo es verdad, ¿no? No todo es así, ¿no? No existe la culpa a las demás personas, ¿sí? Pero ellos lo hacen ver así, ¿no? Por ejemplo, perdón, el tema de que los motociclistas, bueno, la motocicleta es uso o herramienta para cometer esos atracos, ¿sí? Todo ese tema de vandalismo, ¿sí? Entonces, pues claro, son muchos afectados, ¿sí? Entonces ellos implementan medidas, ¿sí? Pues claro, le echan la culpa al motociclista, que es el problema de ellos, y implementan como leyes, como el tema de, por ejemplo, impuestos, otro tema que las placas aquí en el casco más legibles, el chaleco con las placas, y pues son medidas que ya se han quitado y pues como para implementarlas forzosamente, esa es la culpa del motociclista de estas temas, ¿no? Porque pues realmente la inseguridad no es solo motociclista, ¿no? El ladrón puede robar a pie, en cicla, en carro, como se ha visto en ciertas cosas, y pues las noticias o los medios de comunicación que el gobierno usa, pues
lo hace ver a la gente en ese aspecto, ¿no? O sea, ellos como que toman esa información y como si fueran caballitos. Esa información que usted tiene que ver, no tienen que ver nada más y la culpa es de mi culpa o es de ustedes, ¿sí? Les crean esos problemas, ¿no? O crisis económicos, aumentan impuestos. Son cosas así preocupantes. Estrategia de la gradualidad. Eso sí, pues es muy obvio, ¿no? En este país, pues realmente no somos muy ciegos, ¿no? Y como en la tarea anterior, demostraba que somos como en la caverna, ¿no? Allá metidos, allá en ese hueco, como en el estado de conformidad, de que todo es muy bien, ¿sí? Y al salir, pues nos salimos de los ojos, ¿no? Y el gobierno quiere eso, ¿no? Implementar cosas graduales, ¿no? Pero a la final son largas, ¿sí? Implementó, por ejemplo, el aumento de la canasta familiar, mm, que otros han implementado, así que yo he visto el tema de coto por mil, no, muchos impuestos, muchas cosas que ellos supuestamente son a corto o mediano plazo y realmente actualmente están pues activos, ¿sí? Entonces pues es preocupante, ¿no? Entonces pues no maquilla la información, ¿no? Eso sí, realmente ellos lo maquillan, ¿no? Lo hace ver tan bonito, pues por ejemplo, hace poco que pasó hace como 2 años, ¿no? Que el presidente iba a implementar unas cosas y realmente no era lo que estaba prometiendo, ¿no? Disfraza las palabras. Entonces es triste, triste de verdad. Bueno, continuando con el siguiente ítem, la estrategia de diferir. Ellos controlan ciertos eventos, ¿no? Ciertos casos, ¿no? Y por ejemplo, ellos como para probar o aceptar al público ciertas cosas, ellos lo hacen como de forma difícil, como que ellos también lo sintieran, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? ¿Ves? Ahí vimos un tema del 4 por mil, ¿no? Y que eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Que se implementó, pues era una medida, pues, a corto plazo, ¿no? Y al momento, pues, sigue actual, ¿no? Y cada día va aumentando, ¿no? 3 por mil, la básica 4 por mil, el IVA, ¿sí? Que ya estamos al 19%. Entonces, pues, es preocupante, ¿no? Que realmente no somos ciegos, ¿no? Que al final, cuando el presidente dice, no, es que le vamos a dar subsidios, que le vamos a dar el subsidio solidario, y le vamos a aumentar el sueldo a 1 millón de pesos. Es la realidad, es la realidad. No se está viendo tantos aumentos, ¿no? Las cosas que se ven en la canasta familiar, ¿no? Bien, con el siguiente ítem. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. ¿Mm? Pues es de cada día, ¿no? El gobierno usa, ¿no? Manipula, ¿no? Pero tiene esa estrategia de que la gente capte, ¿no? Información que realmente no es, ¿no? Que si anteriormente lo disfraza, ¿no? ¿Sí? Y engaña al público, ¿sí? Pues, digamos que en ejemplo, ahorita las postulaciones de la presidencia, ¿no? Que Fico, que es el presidente de Medellín, que es cosas muy bonitas, que, bueno, sí. Entonces, pues, no es la cara de la moneda, ¿no? Es lo bien visto que de la persona, ¿no? Y mucha publicidad realmente de cada uno, ¿no? Y son fuera, no, son todos. Realmente son todos vienen con su mancha, ¿no? Con su embulladura. Y pues lamentablemente es al mejor postor, ¿no? Y pues ellos aprovechan prestando sus propuestas engañosas, ¿no? Realizando, digamos, medidas que vamos a bajar el IVA, vamos a bajar impuestos y la gente, viva! Y apoyando ese tipo de cosas, comprándose con tamales, bueno, cosas que el, si la persona, el líder supuestamente,
y son cosas que no, vienen a sacar a robar y a hacer cosas que no vienen eso. Yo creo que es momento de un cambio, ¿no? Y hay cosas que hay que aprovechar eh, no, concientizar a las personas, ¿no? Y ya estamos muy ciegos, ¿no? Y realmente el país está muy en crisis, ¿no? Y que queremos a futuro de nuestros hijos. ¿Sí? Creo que desde nuestras casas es importante tener esa cultura, esa educación, ¿no? Para que sí cada día haya más conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y mirar, y elegir, ¿no? Y mirar, elegir al mejor, pues al menos corrupto en este caso, ¿no? Lamentablemente no son pocos que realmente se quita la venda y el Estado los calla. Viendo, siguiente ítem, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Entonces, en este caso, el Estado, ¿no? Manipula, ¿no? Causa, que o usa el inconsciente de las personas, ¿no? Usándolos, por ejemplo, con los niños, ¿no? Digamos, siendo objetos, por ejemplo, en este caso que yo coloqué ejemplo, las armas de juguete, ¿no? Impulsando a la violencia, ¿no? A veces veo ese tipo de cosas y pues me frustra, ¿no? Da mucho rencor ese tipo de cosas, ¿no? Que hay padres que no son conscientes y pues a futuro no piensan en lo que va más allá, ¿no? Entonces son cosas que las personas no ven, ¿no? Y entonces pues digamos con ese tipo de cosas manipulan el subconsciente, por ejemplo, que haya una guerra, ¿no? Entonces pues son esas razones para la guerra y para este tipo de cosas más que todo a lo personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo del que Maduro no está de acuerdo con Duque, entonces se declara una guerra, Duque va a estar tranquilo, sentado, tomando tinto y pues la demás gente en la lucha, pues porque él hizo pelea contra Venezuela, pues un ejemplo, ¿no? Entonces, este aspecto, el estado emocional de las personas, pues bajo de acuerdo, digamos, en otros aspectos, ¿no? Digamos, usando los medios de comunicación, ¿no? Más que todo, ¿no? Porque, por ejemplo, los reality shows, que las noticias, eh, em, la telenovela, etcétera, ¿sí? Un partido de fútbol, ¿sí? Entonces, es triste. Tenemos. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Yo creo que es un punto muy fundamental, ¿no? El que el Estado invierte esto, pero, ¿sí? En la educación. Y lo que hace es darle que ellos quieren, ¿sí? Mm, pues lo que hace es coger desde pequeños a los niños, ¿sí? Y lo que hacen es educarlos con lo más básico, ¿sí? Por ejemplo, una diferencia bastante grande, no sé. Hace poco mes, mi hermana tenía a su niño en el colegio, un colegio privado, muy bueno, debido a pues a la crisis, ¿no? Ya optó por dejarlo en un colegio público. Claro, pues abismalmente se notaba la diferencia. Él se sentía un poco como incómodo, ¿no? Pues porque me comentaba que ya Tica está en segundo y pues él en su colegio anterior ya sabía leer, escribir, ¿sí? Sabía matemáticas, ya estaba bien aglomerado, sabía sumar, restar. Y pues viendo Tica, que está en el colegio público, sé las diferencias de las clases sociales, ¿no? Porque hay niños que él me decía que no saben leer, medio leer y escribir y no, cero matemáticas. Y ya en segundo, pues es preocupante, ¿no? Entonces vemos la diferencia del estado de las clases sociales, ¿no? De cómo el Estado manipula la educación. Sí, claro, puede ser gratis, ¿no? La educación gratis, pero cómo está la calidad de la educación, ¿no? Es importante, ¿no? Porque, pues, claro, pues la educación puede ser gratis para todo el mundo, pero mirándolo fijamente no es que sea visible, porque, pues,
no están bien guiados los niños y a futuro pues tener personas manipulables y sí, que tengan su control y que sean porque pues la- realmente las clases sociales altas y bajas es bastante las diferencias, ¿no? Continuando, promover al público y creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto, ¿no? Pues es más obvio, ¿no? Que, ejemplo, lo que pasa en este momento es una realidad, ¿no? El tema de la televisión, y las noticias falsas, contenido inútil, que la farándula, que Shakira, que Epa, que Fanita, que dijo, que el meme, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que no son redundantes, no es realmente importante para lo que es realmente un canal de noticias, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, inculcando malos hábitos, ¿no? Y que, ay, que hoy es tendencia a pintarse el pelo de rojo. Entonces todo el mundo lo hace así, entonces se ve tendencia, ¿no? Se ve como un manipulable, ¿no? Y el Estado se aprovecha de eso, ¿sí? Entonces es increíble como la gente en vez de, venga, venga, vamos a estudiar, veamos un libro, veamos información que realmente sea importante, pues ven la novela, Pasión de Gavilanes, Rosa de Guadalupe, los muñequitos, incluso los muñequitos hoy en día para los niños es algo tonto, ¿no? No inculca nada, ¿no? Es, realmente creo que eso va por parte de uno, ¿no? O de las personas que inculquen a sus hijos, ¿no? Eso va como éticas. Continuemos. Reforzar la autoculpabilidad. No, pues es que este ítem es como un poco más, es, digamos, el día a día, ¿no? Que la pobreza es culpa de nosotros, que por no haber estudiado, que el vendedor ambulante, que por falta de oportunidades, que, por ejemplo, hace poco, bueno, hace poquito, 2 años, el tema de las manifestaciones, que ellos muestran, ¿no? Ellos muestran cosas que no son, ¿no? El Estado. Y, por ejemplo, ¿no? Esa es la pobreza, que es culpa de nosotros mismos, ¿no? Pues realmente no es culpa de nosotros mismos. Sí y no, ¿no? Su balanza, ¿no? Entonces, pues ellos promueven mucho ese coso, bueno, ese coso no, esas estrategias para que la gente se sienta como emocionalmente mal, ¿no? Y pues ellos como que hace que su autoestima cae tan bajo que sean manipulables. Y entonces siempre es difícil, ¿no? Que, por ejemplo, manipulen pues, un voto. Pero claro, el momento de que cae las votaciones, para todo el que sea el pueblo colombiano, sea, sea el voto desde el delincuente, del voto desde el persona indigente, todo eso sirve. Pero cuando ya llegan allá a su postulación, pues él no va, ay, muchas gracias, pues va a señalar, ¿sí? Es culpa de usted, y la crisis de este momento es culpa de X o Y personas, ¿sí? Entonces no es como un grupo de trabajo, ¿no? Eso es lo que más o menos entiendo de este ítem. Por último, conocer a las personas mejor que ellas mismas se conocen, ¿sí? Esto pues no está casi en nuestro país, bueno, no sé, lo veo como el tema de las vacunas, ¿sí? Que, por ejemplo, una vacuna que se hacía durante 5, 7, 10 años, se hicieron en meses, ¿sí? Y yo creo que más que todo ese tema del COVID fue como un, pues no sé, lo que me ha pensado es como un arma biológica, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Y fue manipulable, pues porque el gobierno implementa cosas que no sé, no, como que manipula mucho a las personas, ¿no? Viéndolo así, hay casos que se lo creen, ¿no? Sí, que por ejemplo, "Oh, es que el día de hoy hubo 50 muertes en el hospital X, pero no se fija que las 50 personas, 10 puede ser, no sé, por otra enfermedad,
20 por X y el 5% por COVID, ¿sí? Pero ellos lo generalizan, ¿no? Y se apoderan de eso, ¿no? De ese realmente preocupante. Y yo creo que estos trabajos que el profe coloca es como una cachetada, ¿no? Despierten, ¿en qué estamos? Eh, Mire su futuro, mire su familia, sus personas que están alrededor. Y esas cosas pequeñas a uno lo hacen despertar, ¿no? Lo hacen salir de un confort a uno tremendo, ¿no? O sea, no soy como sin palabras, ¿no? Eso es todo, profe. Queda más solo agradecerle y muchas gracias, profe.